exclusivo a RT. Esto se da cuando el regulador germano obligó al servicio satelital europeo Eutelsat a eliminar de su plataforma la transmisión de nuestro nuevo canal RT Deutsch como sede en Moscú. Esto como un entorno de lo que será, entre otros, los temas que podrían abordarse con él. Retomando el tema de lo ocurrido con Alemania y el bloqueo a nuestra señal, la empresa lo considera como una presión ilegal y promete recurrir a los tribunales, mientras el contenido seguirá disponible a través de Internet. Recordemos que la semana pasada YouTube bloqueó su página el mismo día del estreno de la emisión. Y bueno, justamente estaremos pendientes de todos los temas que tienen que ver con el interés tanto de Rusia como de la región. Otro de los temas que son muy valiosos o que concitan la atención no solo de esta parte del este europeo, sino de Occidente, son las tensiones alrededor de Ucrania y el papel que ha jugado la OTAN en los últimos días y semanas y que ha sido denunciado por Rusia como afanes expansionistas de la Alianza Atlántica. Ha habido tensiones, sin duda, que ustedes las conocen, entre Estados Unidos y sus aliados y, sin duda, Rusia. Ha habido acusaciones incluso de retóricas provocadoras, mientras la presencia militar estadounidense ha estado considerada como una amenaza en las aguas próximas a los territorios rusos en el Mar Negro. Estos y otros temas se revisarán más adelante durante esta entrevista que esperamos dentro de unos minutos comience para ustedes. Nuestra corresponsal María Starostina está al pendiente de todos los detalles para que esto ocurra. Por otro lado, queremos insistir sobre la noticia que diéramos al inicio, tras las presiones que ya habían acompañado al estreno de la señal de nuestro nuevo canal RT en alemán, que tenía que ver precisamente con la provisión de una licencia de funcionamiento de operación en la República Germana. Ahora ocurre que se ha interrumpido la señal. Recordemos que la señal de satélite estaba emitiéndose desde Serbia, mientras que los estudios se encuentran en Moscú. Todos estos elementos han obstaculizado de forma permanente que la señal de este nuevo producto comunicacional de la casa RT pueda actuar libremente dentro del territorio alemán. Sin embargo, recordemos, todos los contenidos están siendo transmitidos a través de los canales digitales. Recordemos también que la semana pasada, durante el estreno, que fue el jueves, de la señal de RT Deutsch, fue interrumpida, bloqueada la página, por lo menos de origen, en el sitio web de nuestro canal. Estos y otros temas estaremos abordando. Los periodistas también están pendientes más adelante del contacto con el principal de la política exterior de Rusia. Otro de los temas que ha sido importante o relevante dentro de esta última jornada es que Occidente se ha pronunciado alrededor de un posible diálogo con Rusia para enero. Esto después de que el presidente ruso Vladimir Putin haya mencionado que no ha existido una respuesta por parte de Estados Unidos formal, amplia, con detalles concretos respecto a lo que la República Eslava había pedido, solicitado, y es garantías de seguridad. Mientras tanto, hemos escuchado la retórica de los medios occidentales sobre una agresión rusa permanente, sobre la presencia de tropas rusas en las proximidades ucranianas e incluso una posible ofensiva sin el fundamento del caso. A todo esto ha contribuido, como decimos, muchas de las informaciones que circulan en medios occidentales, ante lo cual, por supuesto, el Kremlin ha pedido claridad, verificación y, por supuesto, sobre todo, la respuesta de la Casa Blanca a lo que significan las amenazas, no solamente a la paz de Rusia y de sus habitantes, sino de la propia Ucrania, en donde, por supuesto, también se ha revelado que se está proveyendo de material armamentístico cuando las condiciones en esta nación son absolutamente delicadas, con una guerra civil de por medio y además las tensiones que se están exacerbando
con Rusia. Varios actores han pedido en todo momento el respeto a la soberanía de los pueblos, el respeto al principio no injerencista en las naciones, pero sin embargo ha reiterado tanto Estados Unidos como la OTAN y también los aliados, hay que decir, en el viejo continente sobre esta retórica de provocación. Incluso se ha revelado desde Moscú que se ha hecho caso omiso permanente, no ahora, a la propuesta que fue presentada la semana pasada por parte de Rusia para bajar las tensiones y para asegurar las garantías de seguridad para esta región, sino ya de hace un mes atrás cuando comenzaron los intercambios y cuando no solamente se corroboró la presencia de las embarcaciones militares estadounidenses en las aguas próximas al territorio ruso en el Mar Negro, sino también otros sucesos relacionados con lo que se considera como provocación por parte de Occidente en otros espacios y aristas, como por ejemplo China, que había denunciado la proximidad también de embarcaciones estadounidenses e incluso aviones con radares militares en las proximidades territoriales de Taiwán, isla que considera parte de su territorio China, y allí es cuando entra en conflicto con Occidente precisamente. Estos dos temas son de gran tensión internacional. Incluso también convocaron el intercambio, el diálogo entre los dos presidentes de China y de Rusia. Vamos a compartir otros temas. Mientras tanto, a la espera de esta entrevista, este contacto con el titular de Exteriores. El Congreso de Perú aprobó la moción de censura contra el titular de Educación, Carlos Gallardo. El ministro debe presentar su carta de renuncia al jefe de Estado, Pedro Castillo. Desde el gobierno adelantaron que van a evaluar un nuevo titular del sector para evitar problemas de continuidad de gestión. La iniciativa fue presentada por la oposición y se fundamenta en los controvertidos nombramientos en el Ministerio de Educación, así como la filtración de la prueba nacional para el nombramiento docente. La semana pasada, el Parlamento decidió anular el examen a los profesores ante la revelación anticipada de preguntas, sin esperar el resultado de la investigación. Anteriormente, un testigo protegido señaló a la hija del ministro, Inés Gallardo, como la responsable de la filtración. El propio titular de Educación avisó que respetaría la decisión del Congreso, aunque aseguró que no encuentra motivos para renunciar y que las acusaciones en su contra no tienen sustento. Es tan gravísimo del cargo de la venta de pruebas, que eso tiene que sustentarse con alguna prueba fehaciente, pero no bastan los dichos para ya establecer, sin procesos de investigación, sin un proceso de juzgamiento, sin unas sentencias de sanción, se quebranta todos los procesos que deben preludiar, que deben, digamos, prorrogar estas decisiones, y se concluye de que el ministro y su hija deben ir presos ya. Eso no tiene pies ni cabeza, que nos investiguen. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, asegura que su gobierno le garantizará al proceso constituyente condiciones democráticas y transparentes. Durante su visita a la Convención Constitucional, Boric prometió hacer todo lo posible para apoyar su labor. Destacó que va a respetar la independencia del órgano y considerar sus decisiones sobre la nueva Carta Magna. Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La convención va más allá de la coyuntura. Bueno, ya estamos con ustedes y estamos listos para lo que será dentro de unos minutos la entrevista en exclusiva de nuestro canal con el canciller ruso Sergei Lavrov. Dentro de unos momentos estaremos comentando entonces sobre el entorno que acompaña este diálogo. Son varios los temas que llaman la atención y que convocan la atención no solamente de esta parte del continente, sino también de Occidente, sin duda. Además, se podrían abordar algunos otros temas relacionados con América Latina, aunque también otro elemento principal es la interrupción a la señal de nuestro canal en alemán. Bueno, estamos ya con el canciller dentro de unos instantes. Vamos con ello. Estamos en contacto con 5 canales y vamos a empezar con las preguntas. Vamos a pasar la palabra a la redacción inglesa. Daniel Hawkins, su pregunta, por favor. Sí, buenos días, señor ministro. Buenos días.
Es un honor tenerlos aquí en directo en el canal de RT. Me gustaría comenzar nuestra entrevista con la siguiente pregunta. Estados Unidos sigue ignorando pertinazmente las propuestas de Rusia sobre los mecanismos de seguridad colectiva y también las peticiones de no cruzar las líneas rojas trazadas por Moscú, en particular sobre el avance de la OTAN hacia el este. A este respecto tengo dos preguntas. ¿Cuál es la razón, según su opinión, de este silencio y va Rusia a tolerarlo? ¿Y podrá Occidente aceptar las condiciones de coexistencia pacífica propuestas por Rusia? Gracias. Gracias. Esa pregunta es muy importante. Ahora, yo no diría que nuestras iniciativas sean ignoradas. Y cuando el presidente Putin hacía su intervención en el Pleno del Ministerio de Defensa, habló sobre su videoconferencia con Joe Biden y dijo que discutían el tema. El presidente mostró la voluntad de discutir los temas de importancia para Rusia y nosotros discutimos también varios documentos. El primero se refiere al Tratado de Seguridad entre Rusia y Estados Unidos. El segundo es el proyecto de la resolución de asuntos de seguridad en el marco de las relaciones entre Rusia y la OTAN. A pesar de que el secretario general de la OTAN continuamente hace declaraciones no adecuadas, pero pronto va a retirarse y se dice que quiere trabajar en el Banco Central de Noruega. En el banco hay que trabajar con rigor, con las reglas sobre las que basa la entidad. Y en cuanto a la seguridad europea, hay principios acordados y firmados en el formato de responsabilidades políticas. Entre estos principios hay el principio de seguridad equitativa y, según este principio, ni una nación ni un miembro de la Organización de la Cooperación en Europa dice que no va a violar los intereses de otros miembros. Y cuando el señor Stoltenberg dice que nadie puede violar los principios del Acuerdo de Washington, que dice que las puertas están abiertas para todos los que deseen unirse a la OTAN, nosotros no somos miembros de esta estructura, no somos firmantes de este tratado, pero nosotros firmamos otro acuerdo más amplio de Europa Atlántica, donde hay principios de seguridad. Y si el señor Stoltenberg piensa que los miembros de la OTAN pueden ignorar este principio consolidado en documentos aceptados a niveles más altos, esto significa que él no puede cumplir sus funciones. Y en cuanto a la reacción real, no retórica, yo diría que es muy pragmática. Hubo una serie de conversaciones a nivel de asesores de la parte rusa y estadounidense y tras otro contacto acordamos las modalidades del trabajo y al principios del año que viene vamos a celebrar un encuentro bilateral entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos. Ya se saben los nombres de los representantes de ambas partes y después en el enero
queremos activar la plataforma para la discusión del proyecto de acuerdo entre Rusia y los países de la OTAN. El presidente recientemente habló con el señor Scholz y el presidente Macron. Ellos también están interesados en el tema y nuestro presidente confirmó que también vamos a plantear las cuestiones de seguridad en la plataforma de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Y hay acuerdos sobre estos asuntos entre Rusia y Estados Unidos, y este enfoque no va en contra de ningún otro país. Y, claro, muchos tienen la pregunta, ¿qué va a hacer si entonces las propuestas en nuestros documentos, Estados Unidos está dispuesto a dialogarlas? Ellos sí que también tienen sus preocupaciones, pero todavía no nos han enviado. Nosotros tenemos entendimiento sobre la organización, pero en cuanto al contenido necesitamos trabajar más, pero este trabajo no puede ser eterno. Las amenazas se aumentan durante décadas y la infraestructura militar de la OTAN se avecina a nuestras fronteras. Nos mienten de una manera regular. Esto toca las promesas verbales, responsabilidades políticas que yacen en las relaciones entre la OTAN y Rusia. Nosotros insistimos en las garantías de seguridad y Occidente, si quiere, también puede violar garantías jurídicas, abandonarlas. Esto también vimos en el acuerdo de las fuerzas nucleares de rango intermedio, Tratado de Cielos Abiertos, pero esto sería un poquito más complicado. Apalabrar solamente estas cuestiones en el caso de compromisos y responsabilidades consolidadas. Nosotros haremos todo lo posible para que nos entiendan. Nosotros tomamos acciones para protegernos militarmente y esperamos que nos tomen en serio. Vamos a continuar la redacción alemana. Aquí está con nosotros Roman Ziskin. Desgraciadamente tenemos unas noticias algo tristes porque actualmente existen obstáculos para el trabajo normal de RT en alemán planteados por la parte alemana. Buenos días, señor ministro. Como sabrá, RT por fin inauguró su canal en alemán, pero en menos de una semana nuestra señal fue retirada del satélite Eutelsat 9B bajo la presión del regulador alemán y nos amenazan con tribunales y clausuras. YouTube, por su parte, bloqueó el canal con la emisión en directo. A este respecto, tengo la siguiente pregunta. ¿Está el Ministerio ruso al tanto de la situación y se planea tomar medidas concretas para apoyar el canal y a los periodistas rusos? Estamos al tanto de la situación. María Zaharova en varias ocasiones ha comentado este asunto. Nosotros monitoreamos el trabajo de nuestros periodistas en el extranjero y tomamos en cuenta todos los actos de discriminación. Y el canal RT y Sputnik tienen la acreditación y el presidente Putin, en la llamada telefónica con el presidente Macron, destacó este hecho y expresó la esperanza de que los medios rusos, incluyendo RT, trabajen en Francia de la misma manera que los medios franceses trabajan en Rusia. Y
esperamos el mismo trato hacia RT en alemán y a todos los medios que enfrenten discriminación en el extranjero. El caso de Alemania es muy peculiar y los funcionarios alemanes hicieron todo lo posible para crear una imagen negativa de su canal en la sociedad alemana y a nivel de varias estructuras. Todo empezó con los intentos de bloquear los servicios bancarios. Después también hubo prohibición en Luxemburgo. Después nuestros colegas en Serbia registraron su canal en alemán de acuerdo con el convenio. Y hay que cumplir esas responsabilidades. Ahora van a decir que es una iniciativa propia y las autoridades alemanas no tienen nada que ver con los bloqueos en las redes sociales. Pero todos los compromisos que tratan del acceso libre a información fueron firmados por el gobierno alemán, no YouTube. Y el Estado, donde pasa esto, tiene la responsabilidad por esta situación. Hemos dicho en varias ocasiones que notamos esta discriminación y muy a menudo sentimos la tentación de responder de una manera recíproca, pero hace poco teníamos esta idea de que no queremos seguir el mismo camino y sofocar los medios, lo que hacen nuestros socios occidentales. Pero, como saben, como en el caso de la seguridad de Rusia, nosotros también tenemos nuestros límites. Esta situación, si continúa, necesitaremos responder. María Starostina, RT en español, por favor. Buenos días. Tenemos una pregunta sobre nuestra región, sobre América Latina. Este año han ocurrido varios acontecimientos importantes, por ejemplo, las elecciones presidenciales en Chile, donde ganó el representante de la izquierda, Gabriel Boric. También en Honduras triunfó la izquierda y la izquierda sigue en el poder en Venezuela. Al mismo tiempo, Estados Unidos no renuncia a la doctrina Monroe y considera esta zona como una zona de su interés. ¿Cree que este cambio en algunos países sea señal de que América Latina está ganando autonomía en su vida política? ¿O, como creen Estados Unidos, esta región seguirá siendo su patio trasero y va a apoyar el orden establecido por Estados Unidos al estilo de la reciente cumbre por la democracia? Durante los últimos 50, 60 años, América Latina ha pasado por muchos cambios políticos hacia la izquierda, hacia la derecha. Hoy notamos nueva ola de la llegada al poder de nuevas fuerzas razonables. Esto demuestra el fracaso del proyecto neoliberal. Pero me gustaría destacar que nunca en nuestras relaciones con América Latina Rusia no ha trazado sus acciones a base de las fuerzas que están en poder en esta región. Queremos establecer cooperación con los países y no nos basamos en las preferencias de las autoridades locales. Nosotros, a diferencia de Estados Unidos, no consideramos América Latina como zona de intereses de cualquier país. Estados Unidos
también dijo, bajo la gestión de Bolton, que la doctrina Monroe todavía sigue vigente. Esta mentalidad se manifiesta hoy en los pasos políticos concretos promovidos por Estados Unidos. Trabajamos con todos los países sin exclusiones en América Latina, en el Caribe. Yo tuve contactos con los colegas, con los representantes de Bolivia, México, Honduras, Guatemala, Cuba, Belice, en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Me encontré con los representantes de las estructuras de integración. También nos encontramos con colegas de Argentina en el marco de G20 y siempre subrayamos que nosotros estamos interesados en la cooperación no politizada y en cuanto a las estructuras y organizaciones, nosotros apoyamos, como muchos de los países latinoamericanos, las normas y las metas de la Organización de Naciones Unidas. Y el año pasado, por la iniciativa de Nicaragua, se creó un grupo de apoyo de los principios de ONU y ya hay muchos seguidores. Y pienso que muchos países de América Latina se unirán a esta iniciativa. Esto da respuesta a los intentos de Estados Unidos de abandonar el derecho internacional y basarse en el ámbito político, en el orden basado en las reglas. Este orden se forma en su círculo bastante pequeño. No hay disputas, por lo tanto, no nace la verdad. Al mismo tiempo, ve que la actual administración de Estados Unidos empieza a valorar de una manera más pragmática lo que sucede. En concreto, me parece que ellos empiezan a considerar otras acciones hacia Venezuela. Entienden que hay que mantener diálogos con el gobierno del presidente Maduro, que confirmó su mandato después de las elecciones. Lo mismo pasa en la situación con Bolivia, donde se restableció la democracia verdadera después de las acciones dudosas de las autoridades anteriores. Y espero que la realidad en Nicaragua será bien pensada por Estados Unidos. Nosotros abogamos por que América Latina y el Caribe forman su propia identidad como nuevo polo del mundo policéntrico. Y en este sentido, evaluamos nuestras relaciones con estructuras regionales y subregionales, sobre todo con CELAC, con el que tenemos un mecanismo de consultas políticas. Durante la pandemia tuvimos una pausa, pero ahora los mexicanos que presiden por momento el CELAC mostraron la voluntad de renovar nuestros contactos. Y yo también quiero mencionar que colaboramos en el ámbito de tecnologías, de agricultura, de exploración del espacio, energía atómica y durante los últimos años medicina también. México, Brasil, Nicaragua, Argentina ya recibieron la tecnología de producción de nuestras vacunas.
estudien estos mecanismos y también establezcan su propia fabricación. Y pienso que nuestros contactos impulsarán una cooperación más amplia en el ámbito farmacéutico y de sanidad. Hoy la redacción en árabe la representa Maxima Alturi. Buenos días, señor ministro. Buenos días, señora Zaharova. Hay muchos asuntos que interesan a nuestra audiencia árabe, pero tenemos poco tiempo y no podemos hacer todas las preguntas. Nos gustaría hablar un poco sobre Irán. El Occidente sigue acusando a Irán de continuar la escalada nuclear, lo que, en su opinión, puede causar un fracaso de las negociaciones del acuerdo nuclear. Y Teherán, por su parte, asegura que lo que hace la Unión Europea es desinformar en vez de negociar seriamente. ¿Cuál es la postura de Rusia y qué hace falta para que las negociaciones tengan éxito? Por desgracia, nuestros socios occidentales tratan de tergiversar los hechos, al igual que en la anterior pregunta. La OTAN se está acercando a nuestras fronteras y dice que Rusia tiene la culpa por esta escalada. Y aquí sucede lo mismo. La administración de Trump salió de todos los acuerdos, del propio plan de acción conjunto y también de la resolución del Consejo de la ONU, que lo aprobó, pero la culpa es de Irán. Cuando Trump lo hizo, los iraníes durante más de un año no hicieron nada que contradijera sus compromisos según este acuerdo. Y solo cuando se dieron cuenta de que esta decisión de Estados Unidos no tiene vuelta atrás, empezaron a utilizar las posibilidades contempladas por el plan de acción y que tienen que ver con los compromisos voluntarios de Teherán en cuanto a diversos aspectos del programa nuclear iraní. Empezaron a limitar o dejaron de implementar solamente los compromisos voluntarios, siempre informando de todas sus acciones, de que iban aumentando la producción o empezaron a utilizar nuevas instalaciones más avanzadas y diciendo que cuando Estados Unidos vuelvan a cumplir sus obligaciones, Irán también debería volver a cumplir los suyos. Y precisamente en Viena hemos tenido 6 rondas de conversaciones durante las cuales Estados Unidos e Irán no negociaron directamente entre sí. Por lo tanto, trabajó un grupo de coordinadores, las delegaciones de Rusia, China, Alemania, el Reino Unido, pero en general, tras estas 6 rondas, hemos formado un formato que permite esperar que en el futuro podremos alcanzar ciertos acuerdos. Luego tuvimos una pausa inevitable porque después de las elecciones en Irán se estaba formando el nuevo gobierno y nuestros socios occidentales se manifestaron su impaciencia tratando de agilizar estas conversaciones, pero Irán durante un año estuvo esperando el regreso de Estados Unidos al formato de las negociaciones y salió de este formato. No quisiera dramatizar demasiado la situación. Está claro que el equipo actual iraní es nuevo, pero muy rápido estudiaron todos los materiales, diseñaron una propuesta que inicialmente fue descartada por la parte occidental, pero luego estos se dieron cuenta de que esta propuesta puede existir y puede tener un futuro.
hubo también ciertos problemas digamos, de la imagen. ¿Quién tiene que volver primero a cumplir sus compromisos? ¿Estados Unidos o Irán? Irán cree que lo tiene que hacer Estados Unidos porque Washington fue primero en abandonar el acuerdo. Y Estados Unidos dice que Irán primero empezó a violar sus funciones y por lo tanto tiene que hacer el primer paso. Nosotros, junto con la parte china, hemos abogado por una sincronización de este movimiento para coordinar estos pasos. Es precisamente de lo que están hablando ahora en Viena. Hemos tomado una pausa para la Navidad católica, pero pronto las conversaciones se van a reanudar. Irán confirma que si Washington por completo vuelve a cumplir sus compromisos y deja de amenazar con sanciones, Irán volverá por completo a cumplir con sus compromisos, incluyendo el protocolo adicional sobre las garantías universales. Así que creo que tenemos buenas posibilidades. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que el principio que está en la base de este trabajo es que tenemos que coordinar todos los pasos. Así que hace falta un buen paquete de medidas y que esto es muy real. Me gustaría recordar que es una transmisión en directo de la entrevista al señor Lavrov con el canal RT y nosotros transmitimos en todas las lenguas del canal RT y me gustaría pasar la palabra a la redacción francesa. Muchísimas gracias, señora Zaharova. Señor Lavrov, me gustaría que usted comente las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Francia y advirtió sobre consecuencias muy graves en caso de una intervención militar de Rusia en Ucrania y por qué, en su opinión, la interacción pasó al formato de amenazas incesantes. Creo que sería mejor hacer a ellos esta pregunta. En cuanto a mí, no tengo emociones negativas a este respecto, porque estamos acostumbrados a que nuestros compañeros occidentales están hablando de esta manera y haciendo declaraciones que reflejan su percepción de su postura como unos políticos que siempre tienen razón. Hemos escuchado de Francia y de las autoridades de Francia varias declaraciones de que van a llevar un diálogo estricto con Rusia, que van a demandar cosas y parece que lo están demandando. Pero tanto el presidente de Rusia como otros representantes de Rusia varias veces han tocado el tema de la llamada escalada por la cual nos amenazan castigar y ya están preparando para el futuro un paquete de sanciones. Parece que ahora existe un servicio en los supermercados de hacer compras para el futuro. Y parece que lo hacen también nuestros compañeros occidentales. Varias veces hemos explicado qué es lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas en su propio territorio. Pero también hemos preguntado qué hacen los canadienses, los estadounidenses, los británicos y qué hacen sus armamentos, su aviación directamente en las fronteras con Rusia, en particular en los países bálticos, que hacen sus barcos en el Mar Negro, lo que contradice a las normas contempladas por el Convenio Montreux. No hemos explicado ninguna explicación adecuada y solo estamos recibiendo amenazas. Creo que en vez de lanzar estas amenazas, nuestros compañeros occidentales mejor deberían cumplir con sus funciones directas. Francia, junto con Alemania, debería forzar a Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk y no desviar la atención utilizando como un pretexto acusaciones contra Rusia de escalar la situación
y de que pronto vamos a conquistar Donbass o una parte de Donbass o toda Ucrania. Me parece bastante evidente. Tanto Zelensky, que está actualmente pedaleando el tema de Crimea, hace unos años no existió esto. Hace unos años hubo esperanzas de que Kiev pudiera cumplir con los acuerdos de Minsk, lo que formó parte de las promesas de Zelensky en su carrera presidencial. Cuando llegó a ser presidente, se dio cuenta de que no lo quiere o no lo puede hacer, o no se lo dejarán hacer los neonazis o fuerzas radicales, y entonces, para distraer la atención de la total imposibilidad de cumplir estos acuerdos, surgió el tema de Crimea como un símbolo de la política exterior de Crimea. De ahí viene la plataforma de Crimea y todo lo relacionado con este tema. Pero no es más que palabrería y todo el mundo se da cuenta de ello, incluyendo a nuestros compañeros occidentales que siguen este juego. Pero lo que deberían hacer es obligar a Zelensky a cumplir la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que aprobó los acuerdos de Minsk. Y estos acuerdos dicen directamente qué es lo que tiene que hacer cada parte y en qué orden. Se trata de Kiev, Donetsk y Lugansk. Una amnistía, un estado especial, elecciones en unas condiciones coordinadas entre Kiev, Donetsk y Lugansk, y bajo los auspicios de la OSCE, y solo después el control de las Fuerzas Armadas sobre toda la frontera. Ahora dicen todo lo contrario. Primero quieren tener el control sobre la frontera y luego empezar con otros compromisos. Existe un proyecto de ley al que se refirió varias veces el presidente a Macron, a la canciller Merkel, al canciller Scholz, sobre la política del periodo transitorio que el gobierno de Ucrania presentó a la Rada y que prohíbe a los funcionarios de Ucrania cumplir los acuerdos de Minsk. En vez del estado especial se introduce una administración extraordinaria, no se prevén las elecciones, simplemente se trata de restablecer el control sobre los territorios ocupados, como lo declaran ellos. Y pese a las promesas de los franceses y a los alemanes de convencer a Zelensky a renunciar a este proyecto, lo están implementando y la Comisión de Venecia ya dijo que todo está bien. Hicieron unos comentarios sobre la parte técnica, pero no han dicho nada de que este proyecto contradice a la resolución de la ONU. Por eso tengo una petición a Jean-Yves Le Drian, a mi querido compañero y a nuestros compañeros franceses. He tenido reuniones con la parte francesa durante la cumbre de la OSCE, que asimismo manifestaron su interés en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, y creo que esto puede distraerlos un poco de la preocupación artificial con una escalada inexistente. Y ahora pasamos la palabra a la redacción inglesa. Daniel, por favor. Gracias. Me gustaría seguir con el tema que empezó mi colega de la redacción francesa. Como sabe, los medios occidentales siguen caldeando los ánimos. CNN informa sobre miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania. Usted ha dicho muchas veces que esta dramatización es una operación deliberada y en este sentido Rusia dio un paso sin precedentes al publicar la correspondencia con Alemania y Francia. Se dijo entonces que era para evitar que la postura de Rusia sobre el acuerdo de paz en Ucrania fuera tergiversada. ¿Se logró ese propósito? Estoy seguro de que
esta medida no fue tomada en vano. No trato de apelar a la conciencia de alguna parte o provocar la vergüenza a alguien. Trabajamos en un ámbito diplomático y aquí las emociones no son el mejor ayudante. Y como decía uno de mis compañeros, un cinismo sano es mucho mejor. Y me parece que desde este punto de vista estas negociaciones son muy demostrativas porque contradicen completamente a la declaración anterior de que Rusia es la que está bloqueando el trabajo del Cuarteto de Normandía. No es verdad. Nos preocupa mucho que los acuerdos de Minsk sean tergiversadas por Kiev. Ya he hablado de ello respondiendo a la pregunta anterior. Y los franceses y los alemanes, como coautores de esta iniciativa, empiezan a apoyar por completo la parte ucraniana. Si antes nos decían que los acuerdos de Minsk no tienen alternativa, que tienen que ser cumplidos por todas las partes, ahora pueden ver, creo que el 12 de octubre tuvo lugar una cumbre entre Ucrania y la Unión Europea en la cual se declaró que Rusia debe cumplir con sus compromisos y Kiev ya lo hace todo bien y cumple sus compromisos tanto en el formato de Normandía como en cuanto a los acuerdos de Minsk. Hace poco hemos tenido en Bruselas, hubo una reunión en Bruselas entre Zelensky y un representante de Francia y también se repitió un apoyo incondicional hacia Kiev en cuanto a su cumplimiento de los acuerdos de Minsk. O nuestros compañeros habrán confirmado su total incompetencia en cuanto al trabajo realizado, o lo que buscan es socavar los acuerdos de Minsk. No sé cómo se va a desarrollar la situación, pero nosotros seguramente vamos a luchar por un cumplimiento sincero de estos acuerdos, porque no pueden ser interpretados de otra manera. Se dice que primero hay que cesar el fuego, luego retirar los armamentos pesados, restablecer los vínculos económicos, lo que no se hizo. Al contrario, continúa un bloqueo comercial de estas zonas de Donetsk y Lugansk. Y para que la gente pueda vivir ahí, les estamos entregando los pasaportes de Rusia simplemente para que no mueran. Ofrecemos privilegios para sus empresas para que puedan trabajar en el mercado de Rusia y pagar salarios a sus empleados. Nos acusan de socavar los acuerdos de Minsk. En cuanto a la ciudadanía, es ridículo porque tanto los polacos como los húngaros entregan pasaportes nacionales a sus ciudadanos, a sus representantes que viven en el territorio de Ucrania, y a Rusia la van atacando. Y no solo los radicales de Kiev, sino también el occidente los apoya de todas maneras. Es muy triste y espero que ahora nuestros compañeros estadounidenses que han aún durante la cumbre entre Putin y Biden, el presidente de Estados Unidos expresó su interés de que Estados Unidos ayuden a cumplir los acuerdos de Minsk. Subrayó que entiende muy bien que estos acuerdos contemplan un estatus especial para estos territorios. Lo apoyamos y este mismo enfoque fue repetido por Victoria Nuland durante su visita a Rusia, luego por el asesor del secretario de Estados Unidos,
Todos confirmaron la necesidad de establecer una condición especial para Donetsk y Lugansk. Lo mismo me dijo en Estocolmo durante la cumbre de la OSCE el secretario Antony Blinken. Esperamos que si Estados Unidos tienen un entendimiento de la necesidad de poner fin al sabotaje por parte de Kiev, nosotros estaremos a favor. Existen varias tentativas y especulaciones entre los politólogos de que esto puede ser una forma de canjear los intereses. Primero se puede cumplir los acuerdos, luego acordar unas medidas restrictivas, las garantías de seguridad, también incluyendo las garantías de la no extensión de la OTAN hacia el este y el despliegue de armamentos peligrosos para Rusia en los países vecinos. No voy a comentar estas conjeturas, solo voy a decir que para nosotros es muy importante tanto lo uno como lo otro, tanto el cumplimiento completo de los acuerdos de Minsk, incluyendo la exigencia de que Ucrania respete los derechos de las minorías, tal como lo anuncian los convenios internacionales, como en cuanto a las garantías más amplias y una previsibilidad en las relaciones entre Rusia y la OTAN. Una pregunta adicional. ¿Usted mismo piensa que la situación podría llegar a un conflicto y cómo reaccionaría su ministerio? Nuestra filosofía es bien conocida. Ella se encuentra en una canción bastante famosa: si los rusos quieren una guerra, no la queremos. El presidente reiteró que no queremos ningún conflicto y esperamos la misma postura de nuestros socios, pero nosotros vamos a asegurar de una manera dura nuestra seguridad con los medios que consideramos apropiados. Hay muchas cabezas calientes en Ucrania y en Occidente. Los políticos tratan de fomentar esa actitud en Ucrania y la idea es muy simple. Cuanto más factores de irritación hay en nuestras fronteras, más simple sería contener a Rusia. Durante su intervención en el Pleno del Ministerio de Defensa, Vladimir Putin dijo que tenemos todas las posibilidades para organizar una respuesta militar y militar técnica a todas las provocaciones. Pero reitero que no nos gustaría elegir el camino de confrontación, pero nuestros socios tienen que elegir. La administración de Estados Unidos organizó y acordó de una manera rápida el marco del trabajo con nosotros. Vamos a tener un trabajo arduo, pero yo pienso que es un paso positivo en las vísperas del Año Nuevo. Por favor, Roman Siskin. Señor ministro, ¿puede haber un cambio de la postura alemana en cuanto a los acuerdos de Minsk? Por desgracia, últimamente podemos ver un deterioro de las relaciones entre Rusia y Alemania. Berlín acusa de ello a Moscú, pero en su opinión, ¿cuál es la causa o las causas de este deterioro de las relaciones? Знаете, я уже как-то касался этой темы. Вот послушайте, что говорит министр обороны Германии, что говорит Урсула фон дер Ляйен, что она говорила, когда работала в правительстве ФРГ, и что она сейчас говорит уже от имени всей Еврокомиссии. Текст примерно такой. Мы заинтересованы в
нормальных отношениях с Россией, но сначала Россия должна изменить свое поведение. Точка. Я вот встречался с Анна-Леной Бербок в Стокгольме, и мы неплохо поговорили. Ну, короткая встреча была по понятным причинам. Я, естественно, подтвердил ей приглашение посетить Россию. Она собирается это сделать. Я обратил внимание на то, что llama la atención que en el acuerdo tradicional del gobierno alemán está estipulada la profundidad de las relaciones ruso-alemanas, el diálogo constructivo, pero también existen otras posturas respecto de las relaciones con Rusia que ni siquiera tengo ganas de citar. Son mantras que insultan nuestros principios, algo sobre la desestabilización de la situación en Ucrania, y las tradiciones de la democracia alemana son tales que hay que combinar las coaliciones de las distintas maneras y no siempre logran hacerlo de la manera homogénea. Así es la vida, lo aceptamos como un hecho, y a la cabeza de la coalición está el Partido Socialdemócrata Alemán, y con eso están relacionados los periodos más productivos de la colaboración, de la coexistencia y de la colaboración entre Moscú y Berlín. Esperamos que nuestros socios también presten más atención a cómo regular una agenda más positiva, pero la postura que supone que la otra parte lo esté haciendo todo correctamente y que es Rusia quien tenga que cambiar su comportamiento, bueno, somos todos adultos y no siempre todo es así. Me piden pasar la palabra a Máximo Alturi. Me gustaría volver al tema del Oriente y hablar un poco sobre Siria. La presencia de las tropas estadounidenses sigue siendo una amenaza palpable para la integridad territorial del país. Rusia varias veces abogó por una retirada de las tropas extranjeras de Siria. ¿Cómo cree cuánto tiempo durará este problema y qué puede motivar a Estados Unidos a retirar sus tropas? ¿Cuáles son sus objetivos verdaderos? Los objetivos verdaderos son bastante claros y los estadounidenses no los ocultan. Cuando tomaron el control sobre los yacimientos en el lado este de Éufrates, ellos empezaron a apoyar el separatismo de los kurdos, y en estos territorios también tocan a las tierras tradicionales de las tribus árabes. Esto no añade a la imagen de los planificadores de Estados Unidos, esas relaciones entre los árabes y los kurdos. Claro que la situación ahí es bastante complicada y conectada con la oposición de Turquía, que considera organizaciones que trabajan con los kurdos como socios del Partido Trabajador de los kurdos, y ellos consideran como enemigos. Y el Consejo de Democracia en Siria tienen que llegar a una decisión. En algún momento Donald Trump dijo que nosotros nos retiramos de Siria, y en ese momento los kurdos pidieron incluso a nosotros establecer contactos con Siria, y después en el Pentágono dijeron que no nos retiramos, y en este mismo momento
momento los kurdos perdieron todo el interés por el diálogo. Los estadounidenses de momento tienen más problemas ahí, incluyendo el campo de migrantes y esta zona donde tratan de imponer sus reglas, pero no pueden asegurar la eficacia de sus propias estructuras. Y estoy seguro de que los kurdos tienen que adoptar una postura decisiva. La representante del Consejo Democrático en Siria llegó recientemente y nosotros también explicamos a nuestros colegas de Turquía que no queremos fomentar las tendencias dañinas para Turquía. Nuestra meta es asegurar el respeto hacia la integridad y soberanía de Siria y, claro, hay que tomar en cuenta los intereses de las minorías étnicas. Es nuestra prioridad. Los estadounidenses entienden que no se encuentran cómodos ahí. Hay un diálogo bastante eficaz de prevención de incidentes no previstos. Hay consultas de una manera benévola para el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Ya llevamos 1 hora en directo en todos los idiomas del canal RT. Tenemos tiempo para 2 preguntas más o menos y vamos a determinar quién va a hacer estas preguntas. Gracias, señora Zaharova. Vamos a seguir nuestro plan. El asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos hace poco reveló francamente que su país busca transformar el orden mundial mediante nuevas alianzas, asociaciones e institutos que persigan los intereses de Washington. Me gustaría saber hasta qué punto estos intentos suponen una amenaza para la posición de Rusia y qué medidas concretas toman los diplomáticos y dirigentes rusos para evitar que las estructuras de la ONU se degraden o pierdan eficacia. No es un tema nuevo. Ya dije al inicio de nuestra conversación que Estados Unidos y sus socios ya dejaron de usar el término derecho internacional y dicen que hay que respetar el orden basado en las reglas y eso está en el mismo estilo. Hay en el marco de la ONU muchos programas, estructuras, comisiones regionales donde están representados todos los países y son abiertas estas estructuras a todos. Pero al mismo tiempo se crean plataformas fuera de la ONU, llamamientos también. En París, en el marco del Foro de Paz de París, declararon la creación de protección de los medios y los periodistas. También otras iniciativas, la libertad en el ciberespacio, el derecho internacional humanitario. Para esto existe UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos. Ahí, de una manera universal, fueron acordadas todas las reglas. La Carta de la ONU también es una regla, pero regla apoyada por todos. Nuestros colegas trabajan en muchas direcciones: el acceso a la información, libertad de prensa, ciberespacio. Ahí ven amenazas para sus intereses. Ellos, en cuanto al acordar en la plataforma de la ONU todas esas cuestiones, entonces piensan que esto va a afectar sus intereses y quieren actuar de una manera unilateral. Estas son las raíces de lo que
sucede. Ellos quieren que en esas plataformas donde forman sus reglas estén presentes los empresarios y otros participantes. De esa manera minan los acuerdos universales. Este es el curso que promueven activamente y creemos que es una interpretación incorrecta de lo que de momento necesitan los derechos internacionales. Mi colega, el secretario de Estado Antony Blinken, dijo ayer que Estados Unidos no puede sino adoptar el liderazgo mundial y formar las reglas mundiales, y casi todos sus interlocutores dicen que bueno es que ustedes nos den órdenes de nuevo. Cuando ellos no lideran, piensan que llega el caos, y esa filosofía es bastante egoísta. Y para superar esas tendencias al regreso a la hegemonía, Vladimir Putin en ese respecto propuso convocar a los miembros permanentes del Consejo de la Seguridad de la ONU, ya que tienen una responsabilidad especial. Esto presupone acordar las ideas conjuntas de cómo llegar a la seguridad global. Nosotros vamos a promover esa idea, está en curso, ya determinamos los parámetros, estamos en la etapa de preparativos y vamos a activamente defender el derecho internacional en todas las organizaciones donde está presente Rusia, no solo la ONU, sino también la Organización de Cooperación de Shanghái, la Comunidad de Estados Independientes, también el grupo G20. Y a propósito, G20 es una imagen de todo el abanico de los países de la ONU. Hay los miembros occidentales, los países de BRICS. Esa es la plataforma donde hay que elaborar los formatos y después pasarlos a la ONU. Muchas gracias, señor ministro. Y la última pregunta. En cuanto al caso MH17, el Tribunal de la Haya declinó la solicitud de la defensa de hacer públicos los datos del testigo S-45 y ofrecer el protocolo de su interrogatorio. En este afirma que el misil que derrumbó el Boeing no fue lanzado desde el sitio indicado por la investigación, sino de otro sitio. Entonces, ¿cuándo se dará a conocer la sentencia sobre este caso y cómo Rusia va a reaccionar a las acusaciones en su contra? Y cuando se conozca la decisión, nosotros vamos a comentarla, pero estamos vigentes del desarrollo porque se trata de los ciudadanos rusos que son acusados en este caso. Ese problema es, tratan de hacerlo pasar porque es un problema del Estado, pero en su esencia el proceso es penal y lo consideramos así. Y como tengo entendido, la situación es así. Hay muchas irregularidades, no cumplimiento del proceso no parcial y también irregularidades en los interrogatorios. Todos los testigos se desconocen.
Y hay que también sacar a la luz algunos de los hechos antes no conocidos. La petición de la defensa de los acusados fue declinado. Esto también dice algo. También había un experimento con el consorcio Almaz-Antey que demostró que las acusaciones no son fundadas. También se dice que el ministerio entregó papeles sobre la instalación del sistema de misiles en Ucrania. Todos estos hechos son ignorados. Pero me gustaría llamar la atención a cosas que tienen carácter político, pero muy contundente. Cuando sucedió la catástrofe, los primeros que se encontraron en el sitio fueron los representantes de Malasia, porque el avión fue suyo, y ellos junto con los milicianos encontraron las cajas negras y los milicianos entregaron esas cajas para el análisis sin ni siquiera intentar ocultarlas. Fueron enviadas a Londres y los resultados todavía no han sido divulgados. Los milicianos mismos ayudaron a arreglar la situación en las primeras horas después del siniestro. Los neerlandeses aparecieron más tarde, pero Países Bajos, Bélgica, Ucrania, Australia crearon un grupo de investigación al que no invitaron a Malasia. Solo tras pasar 5 meses invitaron a este país, pero según todas las reglas de la aviación internacional, el país propietario del avión debe ser invitado. Otro hecho ignorado continuamente es que nosotros fuimos iniciadores de adoptación de una resolución tras la tragedia. Esa resolución hablaba sobre una investigación de la Organización de Aviación Internacional. Así debía de realizarse la investigación. Ese grupo solo al final de año invitó a Malasia y Rusia, además del experimento organizado por el consorcio Almaz-Antey, también entregó los datos previos de sus radares. Esos datos también fueron declinados en calidad de argumentos, pero son datos fehacientes. Al mismo tiempo, nadie pide a Ucrania revelar los datos de sus radares. Y la parte ucraniana dice que sus radares no funcionaban en este momento. También se pide entregar las conversaciones con los pilotos de MH17 y la responsable de esto desapareció. Y nadie pide a estadounidenses mostrar las imágenes satelitales que dicen que son evidencias contundentes. La investigación solo menciona que la parte estadounidense tiene esas imágenes y que eso es suficiente para la pesquisa. Se puede continuar la lista de estas violaciones del principio de no parcialidad.
la violación de hechos concretos, y cuando los parientes en Países Bajos intentaron abrir proceso en relación contra el cierre del espacio aéreo en Ucrania, esto también no tenía muchos avances. Y regresando al presente, cuando las acusaciones contra Rusia surgieron sobre nuestros ejercicios cerca de nuestras fronteras, no. Entonces, Estados Unidos, solo porque había ejercicios, oficialmente llamaron a sus compañías aéreas no volar sobre el territorio. Solo los ejercicios fueron una base para esta acción, y cuando en el 2014 había una guerra, todos piensan que Ucrania no debería haber cerrado su espacio aéreo. Hay muchas historias de esa índole, de cómo Occidente elabora su enfoque. Estimados compañeros, muchas gracias por su participación. Vamos a terminar esta entrevista, que realmente parecía una rueda de prensa. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre conferencia y entrevista? La entrevista suele ser con un medio. Aquí tenemos representantes del mismo medio, pero de varios canales. Muchas gracias por esta entrevista y espero ver a ustedes muchas veces en el año que viene, y felices fiestas. Bueno, con esto concluimos esta transmisión de un poco más de una hora, en la que el canciller ruso Sergei Lavrov se ha manifestado sobre diversos temas de interés. Por ejemplo, ha comunicado que ya están integradas las delegaciones de Estados Unidos y de Rusia para el encuentro bilateral de enero, y que se generará una plataforma para la discusión de un proyecto que garantice la paz en la región. Por supuesto, se ha reiterado en que no hay una respuesta escrita y que esto se precisa de la Casa Blanca alrededor de las tensiones en Ucrania. Y también ha confirmado, ha reiterado que Rusia no busca una guerra, no busca un conflicto, pero sin duda responderá si es que su soberanía es amenazada con los medios militares disponibles. Entre otros temas, ha manifestado, por ejemplo, que celebra la ola política de racionalidad en Latinoamérica, pero que, sin embargo, Rusia mantiene relaciones sin observar el tinte político de la región. Les informaremos en nuestras siguientes emisiones de todo lo noticioso de esta última locución, entrevista exclusiva para nuestros colegas de las distintas redacciones en inglés, francés, alemán, español y árabe. Volvemos.